Así como el lenguaje tiene la maravillosa capacidad de crear y materializar algo de la nada, también tiene la capacidad de destruir a la otredad y programar nuestros sistemas de creencias para actuar como robots dogmatizados. Bienvenidos a este episodio de Heartset, un espacio para conversar, reflexionar y generar pensamiento crítico con maestros que en la cotidianidad logran lo extraordinario por su desarrollo integral y por el bien común. Hoy nos acompaña Omar Salom, mi hermanigo, maestro, experto en el modelado de comportamiento y psicología cognitiva, líder de opinión en la transformación de culturas e ingeniería humana y CEO de Salom Change Dynamics, asesorando empresas de la lista Fortune 500. Omar, bienvenido, Omar. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Pablo. Gracias, Omar. Empecemos, Omar, para que la audiencia te conozca un poquito más, que nos compartas desde la perspectiva del ser, ¿quién eres, Omar? ¿Quién es Omar Salom? Bueno, así me llaman, ¿verdad? ¿Quién es Omar Salom? Yo ando haciéndome esa pregunta desde hace muchos años y creo que la palabra etcétera, a mí me hace mucho sentido la palabra etcétera, porque cualquier cosa que yo diga acerca de mí, siempre habrá mucho más por decir. ¿Qué quiero decir con eso? Yo te voy a decir lo que yo creo o pienso acerca de quién es Omar Salom. Es una persona inquieta. Soy una persona inquieta. Soy una persona que anda buscando desde que yo tengo memoria entender de qué se trata todo esto. A todo esto me refiero a la vida, el sentido de por qué estamos aquí, o el sentido que le damos a por qué estamos aquí. Soy un buscador, si busco definiciones para responder quién soy. Soy un buscador, alguien que sabe que en realidad sabe muy poco. Una persona que anhela encontrar, que anhela al final de su vida cerrar los ojos con una sonrisa, si te lo pongo así poéticamente. Qué bonita respuesta, Omar. Felicidades. Tiene mucho contenido del ser, mucho contenido espiritual, tiene mucho contenido de lo mucho que te conoces y de lo mucho que está por venir hacia tu vida. Te felicito, muy buena respuesta, muy ilustrativa, también de mucho aprendizaje para mí. Gracias por compartirla. Y en este sentido, Omar, en esta búsqueda que mencionaste ahorita, ¿tú tienes un propósito de vida o vives la vida con propósito o cómo te diriges hacia esta búsqueda que tienes para que termines como nos compartiste, cerrando los ojos en paz y en quietud? Tus preguntas son preguntas para meditarlas por horas. Tenemos todo el tiempo. Entonces, las respuestas que te voy a dar necesariamente son tentativas, ¿verdad? Imagino, por lo que hago, que tengo un propósito y desde ahí puedo derivar una posible respuesta. Mi propósito es, suena un cliché, pero lo voy a extender. Mi propósito es agregar valor. ¿Qué significa agregar valor para mí? Es que las personas que me rodean se sientan felices cuando están conmigo. Y felices no porque estén de acuerdo o en desacuerdo, y no necesariamente que se sientan bien, sino que pasando los años, la persona, tú, mi mujer, mis hijas, mis hijos, sientan y digan que valió la pena estar conmigo
que no fui una persona más. Yo pienso que no hay nada mejor que ser un buen, ¿cómo se dice? Cuando uno deja herencia, que un buen ancestro. No hay nada. Bueno, sí hay cosas mejores, pero una de las cosas buenas es ser un buen ancestro, porque en 1000 años nadie se va a acordar ni de ti ni de mí, y hace 1000 años nadie sabía quién eras tú y quién era yo. Pero las personas que me rodean o con las que me encuentre, y no desde una arrogancia, sino desde una satisfacción, sientan que valió la pena conocerme, valió la pena estar conmigo, pero no para glorificarme a mí, ¿no? Yo creo que estamos en el mundo para servir, genuinamente. Una respuesta breve sería esa. Gracias por compartirlo y me atrae, me atrapa tu respuesta a la pregunta, porque te estás definiendo en ese propósito como que a través de tu ser en el hacer, ese propósito se encuentra definido por alguien más, definido por un tercero, definido por la otredad. Ahí es cuando cobra propósito la vida que tenemos. Y escuchándote y pensando de manera, yendo más allá de esta conversación que está siendo grabada y procurando tener una conversación franca, honesta, real, genuina, yo creo que, y me voy descubriendo, no sé los demás, yo me voy descubriendo en el hacer, en lo que me noto haciendo. Me doy cuenta de lo que creo, por ejemplo, no por las cosas que me digo acá, sino por lo que me noto haciendo. Y entonces digo, mira, ¿qué tengo yo que estar creyendo genuinamente para verme haciendo lo que estoy haciendo? Versus tener un código escrito y decirte yo creo eso. Como que voy notando lo que voy creyendo acerca de mí, voy notando el propósito que voy teniendo gerundio en la medida en que me veo actuando y respondiendo en el día a día frente a diferentes circunstancias. Y entonces ahí puedo decir, mira, el propósito, noto que el propósito que yo tengo es bla, 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 porque acabo de notarme haciendo esto, respondiendo de esta forma, me dolió X cosa, me hizo feliz esto otro, iba a hacer esto, pero reflexioné y me di cuenta que era mejor hacer esto otro. Entonces me voy dando cuenta cuál es el propósito. Yo creo que uno va descubriendo el propósito. Yo personalmente no creo que uno tenga un propósito redefinido, previo, preescrito, o que uno venga a la vida con un propósito marcado por alguien. Yo creo que uno va haciendo propósito al andar, para utilizar aquella frase de que uno hace camino al andar. Sí, propósito al andar, y uno se confirma a través de confirmarse en el otro. Porque si el otro no existe en este camino, todo queda en una búsqueda narcisista o egocéntrica. Y lo que escucho de ti es que estás buscando ese camino, confirmándote en el otro y confirmando al otro, lo cual es una ecuación de interrelación muy bonita contigo y con todas las personas que te rodean y que te encuentras en la vida. Me estás traduciendo bastante bien. Yo creo que la vida no hace sentido si uno no considera a más de una persona. Exacto. Importante para uno saber quién es uno. O sea, yo sé quién soy cuando estoy contigo. Y tú me ayudas a entender quién soy estando contigo. Esa respuesta que te acabo de dar está más clara que la que te di inicialmente. Buenísimo, Omar. Buenísimo, buenísimo. Y ahorita que ya estamos hablando del tema de cómo conocernos y reafirmarnos hacia nosotros a través de la otredad, me voy al camino de las organizaciones, donde a través de tu gran experiencia de décadas que tienes en psicología cognitivo-conductual y en behavioral modeling, las has ayudado a verse y a trascenderse a través de lo que hacen por los otros y en los otros.
¿Cómo, entrando a la parte de behavioral modeling, Omar, en este gran expertise que tienes y que te he visto manejarlo con gran destreza en tus conversaciones, vámonos primero de lo macro antes de llegar a la persona, al ejecutivo per se. Hablando en términos de una organización consciente, o lo que aspiramos a que es una organización consciente, que tiene los grandes elementos. Organización, que ahorita nos compartes tu definición de organización, que ya la he escuchado, que me gusta mucho, y la parte de que tome conciencia hacia el otro. ¿Cómo a través del modelaje del comportamiento, una organización compuesta en su colectivo por la individualidad de sus ejecutivos se puede volcar a transformarse en una organización consciente? ¿Cómo pasa de un estado actual, semiconsciente o no consciente, a ser una organización consciente que está viendo por los demás con un propósito por el bien mayor? Ok. voy a fragmentar eso que me dijiste porque tiene mucho contenido. Lo que se me viene a la mente es la misma palabra organización. Sí. Organismo. Las organizaciones, para ser conscientes, tienen que estar vivas. Correcto. Entonces, estamos hablando de organismos vivientes conformados por personas. Y así como a nivel individual hay personas que están conscientes de o que no saben y entonces hacen cosas que no tienen un buen efecto en los otros, usando eso que acabo de decir. Bueno, primero entender a las organizaciones como seres vivientes. Bien. Primer punto. El segundo, ser conscientes tiene que ver con darme cuenta de lo que no me estaba dando cuenta. El darme cuenta de lo que no me estaba dando cuenta tiene que ver con aprender. Aprender tiene que ver con que alguien me vea haciendo, un observador, o puedo ser yo también el observador, que me vea haciendo algo que antes yo no hacía. El aprendizaje se funda en estar consciente de, ¿no? ¿Y me puedes repetir la pregunta otra vez? ¿Cómo a través del modelaje del comportamiento podemos influenciar para que ese órgano vivo que mencionas tome conciencia de sí mismo a favor de los demás? Claro. Entonces, entendiendo la organización no como algo mecánico, de una manera mecanicista, sino como un organismo viviente. Y hablando de behavioral modeling, la premisa en behavioral modeling es que uno hace lo que hace siempre teniendo una intención positiva. Yo soy un jefe. Voy a procurar ir aterrizándolo a las organizaciones. Yo soy un jefe y yo estoy acostumbrado a levantar la voz cuando digo algo, culpar, supongamos. Yo tengo una intención positiva cuando hago eso. La intención positiva es que ocurran cosas, lograr resultados, ¿verdad? Pero el comportamiento es poco efectivo, es inadecuado. Y me puede pasar que esa es la única opción que yo tenga en mi modelo de cómo resolver. Sí. El modelado comportamental, una de las cosas que busca es identificar, bueno, primero con esta premisa, segundo, es identificar cuál es el modelo del mundo, o en este caso el modelo de liderazgo que tiene un directivo, por ejemplo, y qué distinciones tiene en su modelo. Es como si vas a un restaurante, hay un menú. Correcto. Y en el menú hay cierto repertorio.
Pero lo que está en la cocina no define el menú. Hay muchas cosas que se podrían hacer y que no están en el menú. Entonces, cuando hacemos behavioral modeling, entendemos que la persona trae una buena intención para él. Sí, si yo te digo a ti, quiero matar a mi suegra. Esa intención es buena para ti nada más, no necesariamente para tu suegra. Claro, tú me preguntarías, ¿y para qué, Omar? ¿Para qué quieres matar a tu suegra? Y yo te digo, para tener paz. ¿Ah? ¿Querer tener paz es positivo? ¿Ya le dijiste esto a Ana o no? Es un decir. Es un decir, bueno. Sí, yo adoro a mi suegra, by the way. El tener paz, si tú me preguntas, Omar, ¿y para qué? ¿Para qué? Yo, para tener paz. ¿Querer tener paz es positivo? Pero por supuesto. Pero estoy mostrando una limitación en mis opciones. Matar a mi suegra no es la única opción para tener paz. Exacto. Es un ejemplo muy concreto para volver al tema del liderazgo. Bien. Los líderes en general traen la mejor intención. Y el tema con el behavioral modeling es ayudarles a tener más opciones. Primero, identificar qué mapas acerca del liderazgo son los que tienen, porque uno no hace lo que quiere, sino lo que puede. Entonces, cuando tú estás haciendo modelado comportamental, te lo voy a poner y tú me dices si te voy respondiendo. Por ejemplo, yo puedo observar a 4 o 5 líderes que son muy buenos en un dominio particular. Muy buenos, quiero decir, obtienen resultados, tienen una manera de ser experimentados por otros que es óptima. Tienen un balance entre ser claros en lo que dicen y la forma como lo dicen. Gestionan los estados de ánimo de una manera en donde la gente quiere seguir trabajando con ellos, que eso los lleva a trabajar, a ir más allá de simplemente ganar un sueldo, ¿no? Ir más allá, no que no sea importante el tema económico, por supuesto. Y entonces yo, con el behavioral modeling, lo que hago es identificar, hay una metodología para eso, identificar cuáles son los entendimientos, las creencias acerca de sí mismos, Bien. acerca de los otros, acerca del mundo, acerca del poder, acerca de la influencia, de esos líderes que funcionan óptimamente y pueden estar en diferentes industrias, porque aquí estamos hablando de proceso, no de contenido. Entonces encuentras los success factors, digamos, y vas identificando cuál es la diferencia que hace la diferencia, y luego entonces haces un contraste entre estos 7 líderes, por ejemplo, de diferentes industrias, diferentes edades, y los comparas con los líderes que están funcionando con mapas empobrecidos. Ellos no son pobres, sus mapas están empobrecidos. Si la persona nunca es el problema, es el mapa que está utilizando la persona. Entonces haces lo que le llamamos mapping across. Bien. Entonces yo identifico qué hace esta persona y qué no hace esta persona, o qué no hace esta persona que esta persona sí hace. Entonces te vas, y voy a procurar resumir porque sé que me estoy extendiendo quizás un poco. Está bien, adelante. Entonces tú identificas en qué contexto esta persona tiene qué comportamientos, los exitosos, que ya definí que aquí quiero decir con exitosos, qué tipo de creencias y valoraciones tienen, qué capacidades están utilizando, cómo se ven a sí mismos, qué propósito tienen, y hago el contraste. Y entonces haces el mapping across. Generas un formato. Esta es una forma de modelar, no es la única. Generas un formato para, no encuentro otra palabra, no es la adecuada, para instalar las características que encontré acá en estos 7, en estos 8, en las personas que no saben cómo lograr lo que han logrado estos. Pues, te doy otro ejemplo. Yo noto en ti
algo que yo quiero hacer. Noto en ti comportamientos que yo digo, me gusta cómo Pablo manejó esta situación. ¿Cómo lo hace? Y entonces podría preguntarte, Pablo, si yo te reemplazara por un día en tu cuerpo y nadie supiera que soy yo, sino que siguen creyendo que es Pablo Sillas, Sí. Enséñame a comportarme en un día como tú te comportas. Bien. Y entonces te hago una serie de preguntas, es una metodología, y entonces me voy de nuevo en un dónde y un cuándo, qué comportamientos tienes, cómo procesas la información, qué piensas primero, qué piensas después, qué crees acerca de, y ahí vienen toda una serie de preguntas, qué valoras, a qué le das importancia, quién eres tú a tus propios ojos, quiénes son los demás, etcétera, etcétera. Y tú te quedas con tu competencia, con tu manera de ser, que sería más apropiado decirlo así, y yo puedo incorporar a través del behavioral modeling a comportamientos que antes no tenía porque he enriquecido mi mapa del mundo. Correcto. Es algo así. Bien, bien. Y para terminarte la explicación, porque podría ser mucho más amplia, sabemos que si un ser humano puede hacer algo, otro ser humano también lo puede hacer si utiliza las mismas estrategias mentales, las mismas creencias o creencias con una estructura similar, que la excelencia es reproducible. Entonces, por eso, y ahora tú me dices si quieres que hasta dónde nos extendemos, por eso observar, por ejemplo, equipos, estar con equipos, notar los patrones que lo hacen excelente. En términos de lenguaje, hay tres operadores en Behavioral Modeling. Está el operador lingüístico, entonces cómo utilizan el lenguaje, cuándo, cómo, con quién, en qué circunstancia, cuál es el patrón que utiliza la persona, patrones de lenguaje. Está la fisiología, cómo utilizan la fisiología. Sí. Y cómo procesan la información. Y tú vas captando los patrones que funcionan, los que no funcionan, y entonces le muestras al equipo, por ejemplo, qué cosas haces que te funcionan. Son 4 o 5 patrones, vamos a suponer. Hiciste esto cuando fulano de tal dijo esto y esto otro, y mira el resultado que obtuviste. Entonces, aquí estamos partiendo de esos resultados con esta metodología con la que abordas a los ejecutivos que asesoras, Omar. Que no me es fácil explicarlo cuando me lo preguntas. O más bien, me cuesta un poquito de trabajo ser breve y sintético. Sí, lo hiciste muy bien, nos pusiste el marco conceptual de algo que es muy moderno y muy efectivo, ¿verdad? Porque el Behavioral Modeling trae mucha investigación dura de años y ha avanzado tanto que ahorita todavía faltan pues muchos elementos por descubrir, y creo que lo has hecho bastante bien como lo has aplicado en la vida práctica con los ejecutivos que yo veo que interactúas. Y de aquí me derivan 2 preguntas. La primera y más fácil, obviamente sin mencionar nombres ni empresas, con tu experiencia, ¿qué anécdota nos puedes compartir de un caso que se volvió súper exitoso, que te llenó de orgullo y que el ejecutivo A estaba con estas conductas, con este comportamiento, y a través de este acercamiento de Behavioral Modeling se transformó al ejecutivo B, que hoy es admirado, apreciado, aplaudido por él mismo y por los demás? Esa es la primera pregunta. Okay. Seguros de conocer a muchos casos que te han llenado de orgullo haberlos acompañado. Y la segunda es, que va a estar un poquito más compleja que la primera, porque la primera es una anécdota. La segunda es, entiendo que estamos partiendo, Omar, como lo haces tú, como lo hago yo, como lo hacen muchos terapeutas, maestros, coaches, psicólogos, de que enfrente de nosotros tenemos un individuo con la actitud de querer aprender y cambiar. Sí. Pero ¿qué pasa cuando enfrente de nosotros
tenemos a él o a ella con cero disposición al cambio, al aprendizaje y adentrarse en este proceso de crecimiento personal a través de Behavioral Modeling. Pero empezamos con la primera, que está más fácil. Sí. Casos de éxito. Sí, claro. ¿Tengo permiso para usar algunos nombres? Claro, adelante. Yo trabajé con un ejecutivo a quien ya no está con nosotros, a quien admiré profundamente, Fernando Lobo Murtra. Era el director de una compañía en Colombia, Incolvest, se llama la compañía. Y me hizo una invitación. Me dijo, necesito que me acompañes todos los martes a las 7 a.m. a mi reunión de comité con mis directivos y que observes lo que ocurre y me digas cómo podemos hacerlo mejor. Eso fue hace ya más de 25 años. Wow. Y me pareció muy curiosa la petición. Y yo los acompañaba. Y estaba interesante porque me introdujo, sin él saberlo, en lo que hoy llamamos Behavioral Modeling. Porque yo no estaba dictándoles un curso, no estaba haciendo un taller, estaba con ellos, observando, escuchando cómo resolvían. Entonces empecé a meterme en las estructuras del lenguaje, porque todo lo que hacemos lo hacemos a través del lenguaje. No hay manera de hacerlo de otra forma. A los efectos que tenía el lenguaje, verbal, no verbal, la interacción entre A, B, C, D y qué ocurría. Y en ese equipo, por ejemplo, nos reuníamos todos los martes, primero con el equipo, luego ya a solas con él, primero. Y entonces yo le contaba, le describía comportamientos. Cuando hiciste esto y esto otro, con fulano de tal, este fue el resultado. Y noté que 4 veces hiciste estos mismos pasos. Primero preguntaste, después lo miraste, tu expresión facial fue esta y tu expresión no verbal fue esta. Y la persona reaccionó de tal manera y eso produjo tal cosa. Bien. ¿Estás consciente de eso? Así comenzábamos. Y hay algo muy interesante en general en las personas y en este líder en particular. Uno no sabe cuánto sabe. A veces uno hace cosas, tú le preguntas a una persona cómo lo hiciste y te da una respuesta teórica, pero cuando la observas te das cuenta que no se da cuenta de muchas cosas que hace exitosamente. Entonces, bueno, eso fue un caso de éxito. Ese equipo se convirtió en un equipo más ágil aún. Bien. Ejecutivos brillantes, honestos, limpios. Por ejemplo, no tiene que ver, sí tiene que ver con Behavioral Modeling, pero no. Pero Fernando Lowe era el director y era el primero, el presidente, y era el primero que llegaba a las reuniones. Wow. Y era el que vivía más lejos. Qué gran ejemplo. Por ejemplo. A un nivel de integridad, un hombre maravilloso. Yo lo vi con su mujer incluso y cómo trataba a sus hijos, un ser espectacular. Pero volviendo a la pregunta, ese equipo se volvió mucho más consciente, porque ya empezamos a trabajar con el equipo, mucho más consciente de cómo hacían lo que hacían y qué efecto tenía la manera de usar el lenguaje, la manera de preguntar, la manera de generar awareness en alguien más, la gestión de los estados de ánimo, pero en la práctica. Entonces aprendieron a observarse de una manera mucho más consciente y a replicar lo que hacían muy bien. Ese es un caso de éxito. Así muy ágilmente, te digo otro muy rápido. Hay un ejecutivo al que yo le tengo una gran admiración, hemos trabajado casi por 20 años, Ernesto Fajardo, que hoy en día es el presidente del grupo, un grupo que se llama el Grupo Alpina. Yo lo conocí cuando él era director comercial y llegó a ser el segundo a bordo a nivel global en la compañía en la que trabajaba. Voy a omitir el nombre de la compañía.
Y fue un éxito porque nosotros, no fue un éxito mío, fue un éxito de un nosotros. Bien. Porque nosotros, porque le estuve acompañando a él, primero en Colombia, luego en la región andina, luego a nivel global, y era muy receptivo, Ernesto, y estaba todo el tiempo con una humildad que facilitaba mucho el modelado. Preguntas como, ¿qué notaste que yo no noté? ¿Cómo manejé la reunión? Y de ese grupo, para hacer la respuesta más breve, salieron 3, 4 presidentes para el futuro, con un mindset distinto. Muy bien. Y entendían ya los patrones que necesitaban replicar. Había una competencia consciente que se fue volviendo competencia inconsciente en 3 o 4 de ellos, y eso se notaba en sus equipos también. Entonces había menos prédica y más mimesis, más imitación inconsciente del comportamiento de sus jefes sin mucha prédica. No sé si me explico. Sí, por completo. Y eso generaba en la cultura la capacidad de tener conversaciones en donde se cuidaban mutuamente. Es decir, que tú me has escuchado esto, pero se volvió algo natural, en donde el tema no era me da feedback, sino al contrario, tiene feedback para mí. O sea, no era te doy feedback. No. Era tiene feedback para mí. Y lo solicitaban abiertamente. Ayúdame. Y entonces se fue generando una cultura, para cerrar el comentario, en donde todos sentían la obligación de decirle al otro lo que necesitaba para continuar mejorando. Y no se veía como un ataque. Y fue un ejercicio de cambio de creencias, cambio de formas de ver el mundo, formas de ver al otro. Y no era con talleres, no estoy hablando mal de los talleres. Te estoy hablando de que es behavioral modeling. Correcto. No era ni con talleres, ni con cursos, era notando lo que no notaban, replicando las prácticas de éxito, teniendo en cuenta que si no tienes en cuenta al otro, y si no tomas en consideración al otro, cómo te experimenta el otro, estás mecanizado, no estás hablando de una organización, de un organismo viviente, para conectarlo con el inicio de nuestra conversación. Porque el liderazgo se definía como cómo logro que tú me experimentes de tal manera que juntos logremos el resultado y no estemos esperando que llegue el fin de semana, porque es tan desagradable la relación que tenemos que no hay de otra. De esperar de 7 días, 2. Sí. No sé si... Sí, por completo. Muy bonitos casos de éxito que hablan de liderazgos y de culturas conscientes a través de la capacidad del behavioral modeling. Y hay un ingrediente más, porque cuando hacemos behavioral modeling no creemos en los rótulos que las personas se ponen a sí mismas o les ponen otros, porque el rótulo no es la persona. El rótulo no es la persona. Es decir, cualquier comentario que te hace alguien, cuando haces behavioral modeling, sabes que es el mapa que esa persona tiene acerca de alguien, pero no es la persona. Exacto. Uno es mucho más que cualquier cosa que diga acerca de sí mismo, que tiene que ver con la primera pregunta que me hiciste. Exacto. Siempre hay un etcétera. Y la persona no hace lo que otros sí hacen porque no sabe cómo. Pero la intención siempre es positiva. Siempre es positiva para la persona. Para la persona, correcto. Pero imagino que te ha tocado casos, yéndonos a la segunda pregunta relacionada con el acercamiento que tienes. Ajá. Ahorita nos compartiste casos de éxitos. Ajá. Casos de éxito, pero ¿qué sucede, Omar, cuando hay una solicitud, hay una petición, tal vez de un director general, de ayúdame con este directivo, con este ejecutivo, con este profesionista, y te mandan con esa persona y no encuentras una auténtica
actitud o disposición para embarcarse en este proceso, y hay muchas paredes, muchas paredes en las cuales dicen, pues, te mandaron, lo voy a hacer por compromiso, por protocolo organizacional, porque te mandó el jefe, pero mira, la verdad, yo soy feliz así como estoy. ¿Cómo abordar ese tipo de casos cuando la actitud no está presente en la persona que estamos apoyando, que estás acompañando? A ver cómo te respondo esa pregunta de una manera sistemática, y estoy buscando la brevedad y también la claridad. Sí. Yo tengo la premisa que cuando una persona no tiene una buena actitud, está asumiendo cosas o necesita clarificación. Bien. Si alguien no tiene una buena actitud, hay una intención positiva detrás. Hay algo que no sabe, hay algo que no se le ha dicho, hay algo que no entiende. Es decir, si vamos a imaginarnos que tú eres un ejecutivo con el que yo estoy trabajando. Si yo noto resistencia, tiene que ver no contigo, sino conmigo. Es decir, la manera como te lo estoy comunicando, la manera como te estoy viendo, genera eso que llamamos resistencia. Entonces, tiene más que ver con la flexibilidad de conducta mía cuando estoy contigo. Correcto. Y los rótulos posibles que estoy utilizando. Tiene que ver de pronto con incluso tiene que ver con el cómo le han anunciado de qué vamos a hacer los dos. Entonces tiene uno que estar muy atento desde si hay una carta, ¿cómo escribieron la carta? ¿Cuáles son las premisas que están en la carta? O en el email. ¿Qué marcos trae la persona previamente? ¿Cómo se lo anuncian? Entonces lo que escucho, Omar, es que para quien nos está escuchando o viendo, que padecen de tener un jefe o una jefa tóxica, que se quejan mucho de sus jefes y que les pasa mucho por la mente el renunciar a la compañía por la mala relación que tienen con sus jefes o jefas, lo que escucho es que hay esperanza para ellos. Claro, es que el tema no es yo creo que el tema será siempre de metodología. El tema de las matemáticas no son difíciles, depende de la metodología que utilices para aprenderlas. Entonces, tú no puedes no tener supuestos, ni yo tampoco. Y los supuestos dirigen incluso esta conversación. No podemos no tenerlos. Y lo que nos ayuda, en este caso, volviendo un poquito a lo que estaba diciendo, cuando yo noto lo que algunos llaman mala actitud, que yo nunca he comprado un kilo de mala actitud, eso no existe. Bien. Yo noto ciertos comportamientos en la persona que me dicen, que yo me pregunto, ¿qué tiene que ser cierto en la mente de esta persona para que haga sentido el comportamiento que está teniendo? Porque su comportamiento hace sentido desde lo que está imaginando o desde las premisas que está utilizando. Sí. Entonces yo noto, por ejemplo, vamos a suponer que alguien me dice, y me ha pasado, pues mira, me dijeron que yo voy a trabajar contigo, pero yo, pues es una cosa institucional, aquí estoy. Sí, justo. Desde la intención positiva, honestamente, le digo, buen comienzo. Gracias por decirme lo que me estás diciendo, porque esa es la transparencia y la honestidad que tú y yo necesitamos para ver la posibilidad, si tú quieres trabajar conmigo y si yo me siento en capacidad para trabajar contigo. Buenísimo. Buen comienzo. Entonces, te lo voy a decir en inglés. Whoever sets the frame controls the game. Si yo no coloco el marco, tú colocas un marco para entenderme. Entonces yo necesito saber desde qué marco estás operando. Bien. Y entonces necesito identificar cómo entiende la organización, por ejemplo, una intervención. Desde ahí.
que han hecho en el pasado, y siempre hace sentido el comportamiento del otro, siempre. O sea, ¿qué es lo que se está imaginando? ¿Cómo me está viendo? Y entonces procuro clarificar qué entiende la persona con lo que estamos haciendo. ¿Soy un espía del presidente de la compañía? ¿Soy un espía de su jefe? ¿Vengo a constatar lo que ya me han dicho? ¿Qué ideas tiene fijas esa persona acerca de sí mismo? ¿Qué ideas tiene acerca del cambio? Y a través de estas técnicas logras una conexión para empezar a generar esa apertura mutua de poder trabajar con la metodología y llevarlo a mejor puerto. Y la responsabilidad en gran medida siempre será mía, porque la resistencia que el otro tiene que ver con lo que no tiene claro, con lo que no logra codificar de por qué estamos conversando los dos o cómo vamos a trabajar. Y en modeling nunca trabajas uno a uno, siempre incluyes a otros. Incluyes a la persona y a su equipo, a la persona y su jefe, porque uno es quien es con otros. Exacto. Una persona no es quien es en una isla. A secas, ¿Sí? Que lo decías hace un rato. Sí, Omar. Me encantó cómo tomas la responsabilidad de abordar el proceso de quien te rodea independientemente de la actitud que tengan. Me fascinó eso. Creo que nos invita mucho a reflexionar de lo mucho que podemos hacer por las personas con las que tenemos cualquier tipo de quiebre. Y que esté en nosotros a través de la conversación que tenemos y de formar una auténtica relación para poder potenciar esas posibilidades que existen entre ambos. Me gustó mucho. Es que no hay caso perdido. Exacto. Hay un caso perdido para alguien. Alguien es difícil para alguien. Una persona no es difícil per se, porque alguien en el planeta Tierra la entiende. Entonces, estamos hablando de que algo faltan distinciones en mi mapa como modelador. Si yo no veo otra opción que calificar a la otra persona como un caso perdido, ¿de acuerdo con qué estándar? ¿De acuerdo con qué criterio? Sí, ¿con qué paradigma? Claro. ¿Quién lo dice? Claro. En fin, entonces nunca lo había pensado así hasta este momento. El behavioral modeling es una orientación hacia el potencial del ser humano, y es una orientación positiva en el sentido de que si alguien no logra modificar su comportamiento, no es porque no quiera, es porque no sabe cómo. Exacto. Y ahorita que hablas del potencial, voy a traer a contexto un acercamiento muy pragmático de Hegel y otro de Nietzsche. Ajá. Hegel hablaba... Ahí me estás metiendo en profundidades en las que yo no estoy tan metido, pero... Es nada más el contexto. Okay, es nada más el contexto, porque me gustó mucho la forma en que lo abordaste ahorita. Hegel hablaba de que en el camino de la transformación individual existen tres grandes fases. La afirmación, la negación de la afirmación y luego la superación. Es decir... Tesis, antitesis, síntesis. Así tal cual. Uno tiene que negarse a sí mismo para salir de ese estado de confort. Ajá. Dejar de reafirmarse en su propio egoísmo / narcisismo / soberbia para poder aspirar a superarse. Si no te niegas a ti mismo, decía Hegel, entonces ¿cómo quieres aprender cosas diferentes? Te tienes que empezar por negar porque no lo sabes todo. Negarte desde una perspectiva de lo mucho que ignoras para irte adelante. Nietzsche, también semejante a Hegel en su libro de Zaratustra, en vez de la negación habla del desprecio, pero ese mismo concepto es despréciate a ti mismo, no porque te hagas menos, sino porque pierdas el aprecio de aquellas cosas que normalmente te reafirman y que no te hacen ver la apertura para aprender cosas diferentes y entrar a la creatividad y entrar en nuevos estados de potencial. El tema de la transformación, como lo estoy viendo ahorita, y ahorita amplía por favor, el behavioral modeling ayuda muchísimo con este sentido de responsabilidad que estás tomando para que la gente se niegue en el sentido hegeliano, se desprecie en el sentido nietzscheano, para que se abran las posibilidades del aprendizaje y a través de diferentes modelos
emprende ese camino. ¿Va por ahí una forma de poder abordar la transformación individual a través de Behavioral Modeling o cómo lo complementarías con lo que nos has compartido? Bueno, hay varias premisas cuando hacemos Behavioral Modeling. Una que no es una invención mía, esto lo dijo un ingeniero en 1933 y sigue vigente. El mapa no es igual al territorio. Nice. Fue Alfred Korzybski. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, cuando voy a procurar articularlo de la manera más... Cuando alguien dice, yo he pensado todo lo que es posible pensar y no hay solución, hay un error lingüístico ahí. Yo he pensado todo lo que se me ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Es decir, la transformación tiene que ver con el enriquecimiento del mapa del mundo que tiene la persona, que está utilizando la persona. Es como si tú me das un mapa de Monterrey y yo estoy en Houston. Por más que lo siga, no llego. Entonces, la transformación tiene que ver con, el sistema nervioso, la función del sistema nervioso, me tengo que ir por ahí porque que también tiene que ver con filosofía de alguna manera, pero el sistema nervioso, la función fundamental es abstraer, ¿no? Tú sabes que este vaso que estamos viendo tú y yo, porque tenemos un sistema nervioso similar, somos seres humanos, lo vemos, pero esto está en movimiento permanente. Tú lo sabes, lo sabemos. Pero nosotros no vemos ese movimiento. Es como cuando un ventilador, primero ves las hélices y ya después no las ves, pero siguen ahí. Sí. Porque nuestro sistema nervioso no da. Es decir, tenemos un sistema nervioso limitado. Entonces, un primer nivel de abstracción ya es como tú me estás viendo a mí y cómo te estoy viendo yo a ti. No somos como nos estamos viendo. Correcto. Hay un movimiento permanente a nivel electrocoloidal que ni tú ni yo vemos, pero la ciencia lo muestra. El color de tu camisa no está en tu camisa. El color de mi camisa no está en mi camisa. Es la interacción entre los conos y bastones y la luz. Ya ahí necesitamos humildad. Te invita a la humildad. Hay un segundo nivel de abstracción, que es cuando tú colocas un rótulo o un nombre. Si yo digo, esto es un vaso, whatever you say it is not. Agree. Porque la palabra vaso no es esto. Hay un segundo nivel de abstracción. Entonces, la gente, las personas tenemos la dificultad para confundimos mapa con territorio. Hay otro nivel de abstracción que tiene que ver con lo que yo creo acerca de X, Y, Z. Entonces, yo necesito diferenciar los niveles de abstracción de lo que está ocurriendo. Entonces, volviendo a la transformación, yo necesito identificar en qué significados, en qué matrix, a usar el término de la película, en qué matrix la persona está habitando. En qué mundo vive, de nuevo, qué abstracciones ha hecho acerca de sí mismo, acerca de los otros, acerca del mundo, acerca de la vida. La persona funciona perfectamente, dada la matrix en la que vive. El problema no es la persona. El problema es cómo utiliza su sistema nervioso. Te doy más ejemplos. Tú aprendes a abrir una puerta y aprendes a abrir las demás puertas. No tienes que aprender a abrir cada puerta. Exacto. Eso se llama generalización. El cerebro hace modelos, hace modelado de la realidad. En este momento tú y yo estamos conversando, pero si yo te digo, ¿escuchas el sonido que hay por ahí? Sí, el aire acondicionado.
no lo estábamos escuchando. Uno omite, el sistema nervioso omite, sino enloqueceríamos. Y uno distorsiona. Ahora, omitimos para bien y para mal. Son procesos naturales de modelado. Omitimos para estar atentos tú y yo, pero también omitimos y vemos como excepciones cosas que la gente hace bien. Por ejemplo. Sí. Y entonces nos hacemos una fotografía de la persona y esta persona es así. Incluso hay un proyecto dentro de todo este tema de modelado que propone, se llama el proyecto E-Prime, que propone omitir el verbo ser o estar del vocabulario. Omitir el verbo to be, verbo ser o estar del vocabulario. David Bourland propuso este proyecto, el proyecto E-Prime, y es, cada vez que tú dices que alguien es, estás confundiendo mapa con territorio. Bien. Bueno. Porque uno es mucho más que cualquier cosa, en fin. Entonces, hablando de transformación, si no confundes a la persona con la manera como está mapeando la realidad, le puedes ayudar a que logre enriquecer su mapa acerca de qué es ser líder, qué es trabajar en equipo. Una distinción que hace días, de la que caí en cuenta hace días, yo escuché a un líder diciendo: yo tengo un equipo. No es tuyo. Espérame. ¿De cuándo que es una posesión? Tú tienes un iPad. Tú formas parte de un equipo. Es totalmente diferente. Muy buena. Entonces, cuando uno logra, y aquí me voy clarificando mientras hablo contigo, cuando uno logra diferenciar que todo lo que ocurre en un ser humano tiene que ver con el cómo está mapeando la realidad, o cómo mantiene un problema, la persona funciona perfectamente. Si me grita, la persona funciona perfectamente, dada las creencias que tiene acerca de cómo lograr cosas, dada lo que valora, dado lo que le ha funcionado en el pasado. No tiene otra opción. Si tuviese otra opción, la utilizaría automáticamente. Ahora, una aclaración importante, estas ideas no son mías. Behavioral Modeling viene de grandes pensadores que han sido profesores míos y a quienes yo admiro profundamente. El doctor Michael Hall es uno de ellos y quiero darle crédito a ellos. Robert Dilts es otra persona. David Gordon es otra persona. Y hay muchos otros modeladores. Ellos iniciaron todo este proceso. Sí. Porque se fundan en el trabajo de Korzybski, el ingeniero Alfred Korzybski, se funda en el trabajo de Gregory Bateson, el bisnieto de Charles Darwin, y es un trabajo que trae mucha historia. Y mucha ciencia. Y mucha ciencia. Pero, de nuevo, en una frase, cuando alguien no logra transformar su comportamiento o su manera de pensar o su manera de reaccionar, el problema no es la persona, es cómo está mapeando la realidad. Bien. Cómo está entendiendo la realidad. Y ahorita que mencionas eso, y coincido contigo, el problema no es la persona, es cómo mapear la realidad. Entonces, Omar, acompáñanos un poquito con esto. ¿Cómo le haces? ¿Cómo metes la técnica, la ciencia del behavioral modeling para que a la persona que estás acompañando deje de ignorar lo que ignora? ¿Cómo lo llevas a ese nuevo estadio para que deje de ignorar lo que ignora? A ver, ahí me toca modelar lo que yo hago para... Bueno, primero con estas premisas que ya te mencioné para no repetirlas. Las veo muy aplicables, correcto. Identificando qué es lo que necesita ser distinto. No, pero antes de eso, identificando cómo entiende el cambio. Bien, por ejemplo. Bien. Porque uno entiende el cambio desde... es un mapeo. Cómo entiendo el cambio es un mapa.
Hay personas que hablan de, esta es mi forma de ser. Y yo no voy a dejar de ser yo. ¿No? Esa es una de las cosas que yo más que encuentro en muchos ejecutivos que entienden que si actúan de manera distinta, ya no son ellos. Y el problema con eso es que confunden. Uno es mucho más que cualquier cosa. Por eso la pregunta que me hiciste inicialmente me costó y me sigue costando cierta dificultad para respondértela, porque cualquier cosa que yo diga acerca de mí, yo soy mucho más que cualquier definición que yo tenga acerca de mí. Exacto. Por eso existe el etcétera. Gran reflexión. Todo lo que te diga de mí son cosas que yo te digo de mí. Y siempre voy a estar omitiendo cosas sin darme cuenta, voy a estar distorsionando otras y voy a estar generalizando otras. Es decir, tú eres mucho más rico que cualquier idea que tengas acerca de ti. Muy buena reflexión, Omar. Muy buena reflexión. Entonces, cuando estás trabajando con una persona, tienes que identificar desde qué premisa se está moviendo. Y ahí entra una palabra que yo te he escuchado a ti y que hay que meter en las organizaciones otra vez, y es el amor. Y la espiritualidad. Claro, porque la persona, desde lo que hace lo que hace desde cómo está mapeando Gerundio la realidad, otra vez, los entendimientos, las creencias, las estrategias mentales para lograr algo. Hace lo que hace desde cómo mapea la realidad. Y ya desde ahí tú tienes una actitud diferente con la persona. Sí. Y entonces le ayudas a que identifique, si lo pongo en pasos, las premisas que está utilizando, cómo entiende la conversación que estamos teniendo, cómo entiende el cambio, y comienzas a encontrar excepciones, por ejemplo. Hay muchas maneras, pero para no extenderme más allá, por ejemplo, alguien me dice, yo no soy el tipo de persona que escuche a otros. Te soy franco, Omar. No, a ver. Y un espíritu generoso. ¿Recuerdas alguna ocasión en tu vida? ¿Cuántos años tienes? 40. ¿Recuerdas alguna ocasión en tu vida donde has escuchado lo que tú llamas escuchar a otra persona? Entonces comienzo a modelar, mapear esa excepción. Bien. ¿Qué hiciste? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué dijiste? ¿Qué razonamiento estabas utilizando? Y entonces uno agarra ese modelo para romper la generalización, si lo sabe hacer. La gran pregunta es cómo lo vas a utilizar en este contexto. Exacto. Esa es una explicación breve. Y todo el tiempo estás identificando, aquí viene, ¿cómo logra esta persona enojarse? Porque es un experto en el enojo. Entonces se ve cualquier conducta humana, esto que te estoy diciendo me ayuda a clarificar todas tus preguntas. Venga. Toda conducta humana sin excepción es una habilidad, es una competencia. La competencia de enojarse fácilmente. ¿Cómo logra enojarse con tanta facilidad? ¿Cómo lo hace? Enséñame a hacerlo. Porque en algún momento lo voy a necesitar yo también. Es una habilidad que está utilizando en el contexto inapropiado. Exacto. Entonces, no buscamos que la persona se libre de cosas, sino que agregue cosas. Agregue herramientas. Que agregue. Entonces, que la persona grita a sus colaboradores. Es una competencia. ¿Cómo que una competencia? Claro. ¿Cómo logra hacerlo? ¿Cómo logra? Enséñame a hacerlo. Si yo te reemplazara por un día, ¿cómo logro enojarme cada vez que esté en una reunión? ¿Qué necesito pasar por mi cabeza? ¿Qué necesito concluir? ¿Qué necesito decirme? Es como la ansiedad. Una persona no tiene ansiedad. Una persona está generando ansiedad. Exacto. Y se vuelve experto en generar ansiedad en la manera como piensa acerca de las cosas, etc. Entonces vemos el mundo como proceso, no como cosas. La vida es un proceso.
y los procesos que está utilizando la persona no le son útiles, no le brindan un buen servicio, pero la persona está haciendo lo mejor que puede. Sí, y en estos procesos que mencionas, Omar, me vienen a la mente dos palabras que también apoyan la transformación individual y que a través del modelaje por comportamientos nos ayuda muchísimo a fortalecerlas. Uno es la vulnerabilidad, que veo que es un tabú en las organizaciones. Ser vulnerable hace ver a la persona, sobre todo si el ejecutivo está en la alta parte de la pirámide, como una persona débil. Y la otra es el fomentar las auténticas relaciones humanas. Cuando en este mundo, digamos que el sistema lo que nos ayuda más es a vincularnos con relaciones a través del capital. Ejemplo, las organizaciones se mueven principalmente, se cotizan en bolsa por llegar a un target cada 3 meses. El relacionamiento que hay es a través del capital. Y así es como las organizaciones terminan generando valor por cómo son calificadas por los terceros, por los accionistas en sus metas que cumplen en la bolsa. Cuando estamos en una junta directiva, en cualquier empresa, se pone un estado financiero. Y en el estado financiero, el relacionamiento que se da en ese espacio es nuevamente con el capital. No es con las personas. ¿Cómo incorporar nuevas herramientas a través de behavioral modeling para que no eliminemos eso que se necesita para que sigan adelante las organizaciones, obviamente? Claro, no es blanco o negro. No es blanco o negro, pero meterle un balance para también fomentar las auténticas relaciones humanas desde la vulnerabilidad. ¿Qué nos puedes compartir un poco de eso, si es que puedes llegar a coincidir con estos conceptos? Que ahí te hablo un poquito por fuera, entre comillas, del behavioral modeling, que es una metodología, pero también hay una filosofía detrás. Sí. Bueno, de entrada, los líderes tienen muchas veces, los jefes, no los líderes, eso es otra. Muy diferente, claro. Los jefes a veces tienen la idea, otra vez creencias, valores, bla, 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 que confunden vulnerabilidad con debilidad. Y se requiere de mucha fortaleza para mostrar vulnerabilidad, para empezar. Bien. Si yo necesito tener la razón cada vez que hablo contigo, porque si no pierdo autoridad, hay una conceptualización de la autoridad que no me ayuda, porque entonces no escucho. Y no escucho, la intención es positiva. Quiero mantener el respeto que los demás tienen acerca de mí. Pero de lo que no me doy cuenta es que lo que produzco no es respeto, sino temor y ansiedad. Estoy actuando de buena fe. En mi mapa del mundo no hay más opciones. Y eso te lo he dicho varias veces. Entonces, en un mundo como el de hoy, yo creo que necesitamos redefinir todo este tema de cómo entendemos las jerarquías y demás. Tú lo sabes, tú eres un estudioso en estos temas, que hemos hablado de eso. Hay un modelo que se utilizó en la Primera y Segunda Guerra Mundial para organizar los recursos. Y tú, a un soldado no se le puede enseñar a pensar críticamente. No, tú vas a matar. Imagínate a 2 soldados que se encuentran y tú, ¿por qué me vas a matar? No, pues me dijeron que te matara y a mí también. Oye, pero ¿cuál es el sentido de todo esto? Entonces... No hay pensamiento crítico. Claro, entonces, imagínate este escenario. Un general y que, cállese, 100 flexiones. Entonces, esa filosofía se trasladó a las compañías. Exacto. Entonces, se entiende la autoridad, uno podría imaginarse, mayor jerarquía, más voz, menos jerarquía, menos voz, menos voz, menos voz, menos voz. Pero entonces no hay ni aprendizaje, no hay creatividad, no hay alegría, porque uno se siente alegre cuando aprende a aprender, cuando innova, cuando agrega valor, y la persona que está arriba cree que tiene que tener todas las respuestas,
lo cual es lo más, desde las neurociencias, desde la neurología, desde la epigenética, bla, 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 es lo más absurdo del mundo, porque nadie tiene todas las respuestas. Claro, es infantil. Yo puedo presumir que tengo todas las respuestas. Y tú te burlas de mí en silencio. Tú formas parte de mi equipo y otras personas más. Y entonces tú lo que aprendes es a decirme lo que yo quiero oír. Porque quieres cuidar tu puesto, porque el sistema te ha endeudado, porque tienes compromiso, bla, bla, bla. Y entonces, yo no crezco como persona al ser jefe. No crezco, quiero decir, no logro enriquecer mi mapa del mundo porque tengo 8 cerebros bien pagados. Vamos a asumir bien pagados. 8 ejecutivos de alto nivel que me ayudan, que su misión es ayudarme a pensar. Y entonces yo necesito redefinir cómo entiendo ser jefe para venir a ser líder. Correcto. Entonces, te digo una cosa más. Desde este modelo que estoy construyendo en mi conversación contigo, la característica más importante de un ejecutivo o de una ejecutiva es ser influenciable. Buenísimo. Pero tú ves que toda la literatura habla de cómo influenciar a otros. Claro. Entonces, si yo tengo un equipo de 8 personas, yo aspiro que los 8 sean mejores que yo en disciplinas, en un mundo tan complejo. Y que vengan a donde mí, porque saben que yo voy a construir con ellos. Entonces, no pierdo autoridad. Si se burlan de mí en silencio, estoy perdiendo autoridad. Yo creo que yo creo es que yo cuando entro noto que me impongo. No impones. Es decir, no, lo que llaman presencia. ¿Cuál presencia? Se están burlando de ti en silencio. Y esto lo descubrió hace casi 20 años Edgar Schein, que se puso a estudiar organizaciones y se dio cuenta que hacían downsizing, hacían reingeniería, lo que quieras. Y las organizaciones mejoraban y después lo mismo. ¿Qué descubrió? Descubrió que las conversaciones reales se tenían en los pasillos y en los baños. Exacto. De ahí sale la frase que tú me has escuchado, que esa frase, si es mía, el silencio cuesta dinero. Buenísimo. Entonces tú le pagas a la gente para que no esté de acuerdo contigo. Entonces tú tienes grupos que llaman equipos. Grupos son 8 personas en un ascensor. Equipo es otra cosa. En un equipo estamos todos cuidándonos mutuamente. ¿Y qué significa cuidarnos mutuamente? Y a eso hemos llegado, y tú lo sabes, en más de una organización. Y tú has sido testigo de estas cosas, en donde alguien está presentando. Desde el modelo antiguo, si yo digo, oye, a mí no me cuadra ese número, me gané un enemigo. Total. Y entonces me estás ventaneando, como decimos en México. Versus esto otro que venía diciendo, y es, tú te diste cuenta que había un error. Sí, ¿y por qué no me lo dijiste? Pero es que estábamos en público. Es que se fueron todos con una idea falsa. Exacto. Pero es que estaba cuidando tu imagen. No. Ayúdame a crecer. Necesitamos aprender en conjunto cómo va el negocio. Entonces, la transformación que se da, hablando de transformación, la transformación que se da, ahora sí, con Behavioral Modeling y con esta filosofía que estamos compartiendo tú y yo, los grupos aprenden a aprender. Los grupos se convierten en equipos cuando yo estoy cuidando y mirando qué hace falta ahí, porque si te va mal a ti, nos va mal a todos. Claro. Y entonces el estado de ánimo cuando tú descubres algo que yo no descubrí, te lo pongo de otra forma. Cuando yo hago una presentación de este modelo, y hay compañías que lo están haciendo hoy en día, desde este ejercicio. Cuando yo hago una presentación, no es para tener exposure. Exacto. Cuando hago una presentación, tengo 8 cerebros que necesito que me ayuden a pensar. Y entonces el tema es, esto es lo que yo he encontrado. Ayúdenme a ver lo que yo no veo.
Y entonces agilizamos los procesos y entonces aprendemos juntos. Y lo que llaman algunos ego o lo que sea, la verdadera humildad está... C.S. Lewis, el escritor inglés que escribió Narnia, entre otros, él definía humildad como: yo toco el piano muy bien, obsérvame. Y efectivamente. Yo no toco el piano muy bien. Y efectivamente. Humildad es está relacionado con la verdad, está relacionado con observar la realidad, y que me ayudes a observar la realidad, porque estamos limitados por nuestro sistema nervioso, como lo decía al comienzo. Sí. Entonces necesitamos traer la ciencia a las organizaciones y que la gente entienda que es finita, que por más que el hecho de que yo crea en mi creencia tiene un nombre: dogma. Yo necesito, lo que yo creo es tentativo. Y tú me ayudas a afinar mi mapa del mundo, otra vez. Sí. Y entonces estamos en para terminar mi comentario, estamos en una reunión, la gente está nerviosa porque no quiere equivocarse. El hecho de que yo no note que me equivoqué no significa que no me esté equivocando. Yo necesito tus ojos y los ojos de mi compañero para que juntos construyamos un mapa más rico de la realidad y enfrentemos entonces los desafíos que tenemos en el mercado. Juntos. Y fíjate, ahorita que mencionas al maestro C.S. Lewis, hay un libro mucho que me gusta de él, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y haciendo una analogía con estas vivencias que suceden en las organizaciones, en las salas de juntas, donde no hay un pensamiento crítico para ayudar a quien presenta, y hay una figura de autoridad que piensa que lo sabe todo y termina con la última palabra. Le dice el diablo a su sobrino, le dice: tú dile lo que quiera escuchar, y le habrás quitado un alma al cielo. Mira qué belleza, yo no conocía esa cita, y el libro de hecho no lo he leído, ese libro de C.S. Lewis no lo he leído, pero está como anillo al dedo. Está como anillo al dedo porque pierdes la capacidad y el interés y la actitud de ayudar a tu jefe, a tu director, a tu ejecutivo, y nada más navegar en la junta porque miedo, cansancio, porque te golpean, porque te dan el manotazo y por hartazgo a veces. Entonces hay mucho que hacer, y a través del behavioral modeling, sin duda alguna, es una herramienta súper poderosa para romper esas dinámicas y esos hay patrones. una falta de entendimiento fundamental, básica, de cómo funciona la neurología. El sistema nervioso lo que hace es como un embudo, porque si no te enloqueces. Si te dieras cuenta de todo lo que está pasando, te enloqueces. El sistema nervioso lo que hace es omitir, generalizar, distorsionar. Un pintor ve el paisaje y necesita distorsionar. No podemos no estar omitiendo cosas. No podemos... Si el mapa fuese igual al territorio, tendría que ser tan grande el mapa que tengo de Monterrey que de Monterrey. Es decir, no podemos, estamos limitados, somos seres limitados, tenemos un mapa limitado. Cuando no logramos solucionar un problema no significa que no tenga solución, significa que no hemos encontrado la manera de resolverlo. Hay otro concepto en una disciplina que se llama General Semantics, que desarrolló Korzybski, que se le denomina time binding, que tiene que ver con, a través del lenguaje, nos sentamos en hombros de gigantes. Sí, buenísimo. Entonces, hay toda una historia de personas que han logrado resolver cosas y que nos genera necesariamente humildad, profunda humildad. Porque lo que sabemos es muy poquito. Es muy poquito, man, es muy poquito. Entonces, la humildad, yo no la veo desde un punto de vista religioso ni espiritual incluso. La humildad es tener la claridad de cómo funciona el sistema nervioso. Es necesaria la humildad, porque tú ves cosas que yo no veo. En este momento yo estoy viendo una cortina que tú no estás viendo.
¿Tú qué estás viendo? Unas fotos, unos libros. No, es una cortina. Es una cortina, ¿no? Es una cortina. Que cambiar el observador. Claro, entonces esas son las típicas discusiones. Sí. Este es un muy buen ejemplo. Estas son las típicas discusiones y lo que nos ha hecho daño, en cierto modo, es la filosofía aristotélica. Porque esta es una filosofía no aristotélica, porque no es blanco o negro. Exacto. Hay grises. Hay matices. Tú estás viendo algo, se denota la filosofía aristotélica, cierto aspecto de la filosofía aristotélica, cuando uno dice quién tiene la razón, ahí ya nos metemos en líos. Sí. Un profesor en Palo Alto, Paul Václavic, que entendía estas cosas, un estudiante le debate, y él dice, usted tiene toda la razón, desde su punto de vista. Magnífico, claro, desde su punto de vista. Entonces, y la realidad es un teatro circular. Sí. Imagínate que esto no es transparente. Tú ves este pedazo, yo veo este pedazo, otra persona ve este pedazo, para que juntos podamos entender el vaso. Bien. Entonces, estas son cosas, bueno, en esto se funda el behavioral modeling, en esto se funda lo que yo entiendo como comportamiento humano, lo que yo entiendo por cambio, cuando alguien no logra cambiar la manera como está concibiendo el cambio, no le está ayudando a cambiar, Bien, Omar. etcétera, etcétera. Bien, Omar. Ha sido una conversación espectacular contigo. Hemos hablado de un montón de conceptos que a mí me han enseñado muchas cosas. Me voy muy con unos aprendizajes y unas reflexiones impresionantes de la ciencia, de la metodología, de la técnica, de tu experiencia. Te lo quiero agradecer. Y para cerrar, 3 últimas preguntas. Yo le tengo miedo a tus preguntas, porque tus preguntas... Estas están más miedo fáciles. me generan pensamiento crítico. Excitement, porque sales con unas preguntas bastante interesantes que no son de cajón. No son de cajón, y tú eres una persona sabia, muy inteligente, muy culta, muy preparada, y la conversación ha estado muy rica. 3 preguntas de cierre, mi estimado Omar. La primera, en una palabra, a quien nos escucha, a quien nos ve, ¿qué una sola cosa le recomendarías para que trabaje por su transformación, por su desarrollo integral? Mira, enfóquense en esto y van a estar potenciando su desarrollo integral como personas, como seres humanos. Ok. Bueno, ahí va. Cualquier cosa, y voy a hacerlo como si estuviera hablando con alguien. Cualquier cosa que tú pienses acerca de ti. Whatever you say, whatever, esto es de Korzybski. Sí. Whatever you say it is not. En otras palabras, cualquier idea que tengas acerca de ti, recuerda que no eres omnisciente. Es un mapa que has hecho de ti. Y pregúntate si ese mapa te es útil o no. Bien. ¿Y cómo te detiene? Primer postulado. Segundo postulado, si no has logrado algo aún, no significa que no lo logres. Significa que el modelo del mundo que estás usando no te es útil. Y necesitas a otros. Necesitas la mirada de los demás. Necesitas observar modelos, personas que hacen algo, y en vez de envidiarla y en vez de admirarla, identificar qué hace esa persona que yo no hago, qué respuestas tiene esa persona que yo no tengo, qué creencias tiene acerca de sí mismo, acerca de los demás, que yo no. Y haz mapping across. Muy bien. Entonces, es como tú me das a mí $1 y te quedas sin el $1. Pero si yo logro identificar que te estaba modelando algunas cosas, que te mantiene alegre, que te mantiene dinámico, que te mantiene amoroso con la gente, y tú me has botado más de una de las creencias que tienes, y yo digo, ¿qué tal? Y yo me la pruebo, y si yo miro, se llama acting as if, actuar como si. Si yo por un par de horas actúo como si creyese lo que Pablo me acaba de decir,
¿Qué comportamiento me veo haciendo? ¿Qué sensaciones experimento? Y entonces comienzo a usar ese mapa del mundo que tú tienes. Yo escuchaba hace días a una persona que me decía, mira Omar, cualquier día por encima del piso es un buen día. Bien, buenísima. Yo dije, wow, esa manera de entender la realidad. He escuchado a gente que no se pone ansiosa casi nunca. Y más o menos lo que dicen es, ya veremos. Ya veremos. Segunda pregunta, mi estimado amigo. ¿Qué una sola cosa le recomiendas a las personas, los ejecutivos, profesionales, sobre todo los que estamos en las organizaciones, para que hagan algo por el bien común, por la otredad, por quien nos rodea, por quien nos ayuda a definirnos como somos? ¿Qué una sola cosa nos recomiendas? Te voy a responder de dos maneras breves. Venga. Hace días escribí algo, un aforismo, que decía, ¿qué pasaría si, ¿no? Y esto es para provocar, ¿qué pasaría si tenemos una junta muy importante y todos vamos hacia esa junta que es muy importante y de pronto nos damos cuenta que en la esquina del corporativo hay un anciano que durmió en la calle? ¿Qué pasaría si suspendemos la junta y vamos todos a lo que es importante? A ver, ¿qué pasa con ese anciano? ¿Por qué está durmiendo ahí? Es una manera de hablar. A mí, mi hijo Juan Manuel me enseñó algo bellísimo hace ya varios meses y tiene que ver, estoy buscando responderte de una manera distinta a la misma pregunta. Juan Manuel va por la calle y de repente ve a una persona homeless, una persona que está ahí en el piso y se ataca a llorar. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este señor durmió en la calle? ¿Por qué la gente pasa y es como si no existiera un niño de 9 años? Entonces, con estos dos comentarios lo que te quiero decir es, necesitamos recuperar qué es lo que nos hace realmente importantes. Hay gente que se la pasa toda su vida buscando un sentido de importancia porque se les olvidó que uno no vale por lo que hace. A ti y a mí nos dieron un carné cuando nacimos, estoy hablando metafóricamente, y dice valor incondicional. Y yo no tengo que hacer absolutamente nada. El concepto de autoestima hay que cuestionarlo. Alta autoestima, baja autoestima. La autoestima es incondicional. Yo no tengo que hacer absolutamente nada para valer más. Y se nos han cruzado los cables. Entonces la gente busca afanosamente sentir mayor valía, logrando cosas, atropellando a otros para seguir subiendo en la escalera del éxito. Necesitamos redefinir el éxito. Necesitamos redefinir que las compañías están al servicio de la sociedad. Que cuando tú contratas a una persona, contratas a una familia. Que esa persona tiene sentimientos, que le están pasando cosas. Necesitamos recuperar el sentido de vivir. Necesitamos dejar de cosificar a la gente. Me encantó. Y así podríamos seguir conversando. Es decir, necesitamos entender realmente en los últimos momentos que tengamos en nuestra vida, cuando estemos cerrando nuestros ojos, ¿qué queremos recordar? Yo no me voy a acordar no estoy restando la importancia al trabajo, que se puede entender mal, te aclaro. Yo no me voy a acordar de cuántas horas estuve en una oficina. Yo me voy a acordar de la sonrisa de mis hijos, me voy a acordar de esa persona que sin conocerme
tuvo un trato amable conmigo, sin saber que yo estaba pasando un mal momento, me dio un abrazo. Que otro aforismo que escribí hace días fue, ¿qué pasaría si cuando un compañero se va de vacaciones estamos ansiosos de abrazarlo cuando llegue? Entonces, ese tipo de cosas que tú, y no te lo digo porque sea tu podcast, tu evento, que esa es una cosa que tú traes. El abrazo. El abrazo. Pero el abrazo no funcional, el abrazo cariñoso. Entonces, necesitamos recuperar este tipo de cosas. Necesitamos... es que se me disparan cosas y no sé si lo estoy haciendo muy largo, pero es como va Tony Campolo, alguien que ya murió, que admiré, va con su hijo y van rumbo hacia la iglesia donde asisten. Y va un señor anciano adelante y le dice Tony a su hijo, vamos despacito. ¿Por qué, papá? Para que él no se sienta incómodo. Bien. Entonces, es tener lo que tú enfatizas mucho en tu libro, Heartset, la otredad, que me encantó. Me encantó tu libro. Gracias, Omar. Y también aprovecho para agradecerte por el prólogo que escribiste, que me encantó. Espectacular. Es que ese prólogo, yo me sentí muy honrado porque lo que está ahí es la esencia de lo que el mundo necesita en buena medida. Pensar que uno es uno con otros. Así es. En 1000 años nadie se va a acordar ni de ti ni de mí. Nadie. Y lo que importa es cómo hacemos mientras estamos aquí, que es muy breve. Como decía R.D. Laing, alguien a quien admiro mucho, en uno de sus sonetos le decía a su pareja, la eternidad está siempre presente. Somos tú y yo los que nos marchitamos para siempre. Espectacular. Entonces, espectacular, Omar. Espectacular. Tener esto en mente, tener en mente que además estamos trabajando con personas y que queremos que la gente se viva en el lugar donde trabaja, en un sitio al cual todos queramos pertenecer. Y con lo que nos estás compartiendo, ya me imagino la respuesta que vas a dar, pero hay que hacer la pregunta. Es la pregunta con la que cierro también otras conversaciones con gente que me ha dado el honor de platicar así como tú. En la espiritualidad egipcia existe una deidad de nombre Anubis. Cuando las almas pasaban de este plano al siguiente, Anubis se encontraba con las almas y les hacía dos preguntas. ¿Fuiste feliz e hiciste felices a los demás? Imagínate que tienes a Anubis delante de ti, Omar. ¿Fuiste feliz e hiciste felices a los demás? ¿Qué le contestas? Que yo le diría a este personaje que me preguntara, ¿tu vida tuvo propósito y hiciste feliz a los demás? Jugando un poco y tomando tus palabras en serio y dándole la importancia a tu pregunta. Depende. Si yo le he servido a otros desde el corazón, y te voy a ser muy franco, si yo he sido un buen marido, si mi mujer Ana hoy en día, no hace 12 años, porque yo he ido evolucionando como persona, si Ana, cuando yo esté muriendo, me sonríe y me dice, es tan lindo haber vivido contigo. Maravilloso. Si mis hijos lloran de la alegría también de haber tenido un papá como el que tuvieron, si mis hijas, además de tristeza, celebran el hecho de haber sido yo su padre, si eso pasa, estoy en proceso. Si tú cuentas anécdotas de la felicidad que tuvimos juntos conversando, si gente que yo quiero y gente que no conozco, ese señor me ayudó cuando dijo tal y tal cosa o hizo tal cosa y me cambió la vida, entonces yo
me puedo despedir de este mundo con tranquilidad. Buenísimo, Omar. Buenísimo. ¿Ah? Te felicito. Qué buenas respuestas. Grandes aprendizajes, gran conversación, Omar. Hablamos de conceptos, hablamos de modelos, hablamos de tus maestros, hablamos de tus mentores, de tu experiencia, de filosofía, de espiritualidad. Incitado por ti. Incitado por ti. Fue una conversación muy, muy rico, Omar. Y te quiero agradecer todo el tiempo que me dedicaste, agradecerle también a Sabino, que aquí nos está acompañando grabando este episodio. Muchas gracias, Omar. Gracias a ti, Pablo. Despedimos este espacio con el mantra Tat Tvam Asi. Veo en conciencia pura en todos y en todo.